Imagine el sistema nervioso humano no simplemente como un conjunto de nervios, sino como la tecnología más sofisticada del universo conocido. Es una interfaz diseñada para sintonizar frecuencias y colapsar realidades físicas a partir de la intención pura. Sin embargo, para el buscador, esta máquina perfecta parece estar atrapada en un bucle de error biológico constante. Se encuentra en el vacío del silencio de su habitación, cerrando los ojos con fuerza, tratando de visualizar con desesperación una vida de abundancia. Pero mientras su mente proyecta éxito, su estómago se retuerce cada vez más con el nudo de la carencia. Aquí reside el conflicto. El abismo de la visualización tradicional. El buscador representa a quienes intentan usar el pensamiento positivo como una herramienta de fuerza bruta. Es un campo de batalla interno donde la mente intelectual intenta imponer un resultado que el cuerpo físico, saturado de memorias de fracaso, rechaza. Esta disonancia genera más ansiedad que resultados, porque cada afirmación susurra internamente una verdad amarga y difícil de aceptar. No es real. Es el drama de pedir un milagro desde la necesidad absoluta, sin comprender que el universo no responde a lo que queremos, sino a lo que somos. La mente intelectual actúa como un guardián de la lógica superficial. Su función es protegernos basándose en lo que los sentidos informan. Si el saldo bancario es insuficiente, califica sentir abundancia y prosperidad como un delirio. Pero en este año 2026, la frontera entre lo místico y lo biológico se ha desvanecido. La sabiduría bíblica antigua nos ofrece una clave maestra oculta. En Proverbios se encuentra el mandato fundamental, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Para descifrar esto, debemos volver a las raíces del arameo y hebreo antiguo. Allí, pensamiento no se refería a una idea abstracta en la corteza prefrontal. No era un simple proceso lógico. El pensamiento en el corazón era una convicción emocional profunda, una certeza visceral que envolvía la totalidad del ser. Era un estado de conciencia donde el deseo y la identidad se fundían en una misma vibración. La tragedia de la oración superficial actual es que intentamos comunicarnos con el campo cuántico usando solo el intelecto, cuando la creación solo responde al lenguaje vibratorio del sentimiento. Es el conflicto entre la fe ciega, que espera un cambio externo para sentirse bien, y la fe biológica, que cambia el estado interno para obligar al mundo exterior a reaccionar. El corazón no es una simple bomba mecánica. Es el centro de gravedad de nuestra realidad personal y el emisor principal de la señal electromagnética más potente y coherente jamás medida en el cuerpo humano. El buscador se siente exhausto porque ha intentado manifestar cambios sin haber alterado su firma electromagnética interna. Es como tratar de cambiar el reflejo en un espejo sin mover el objeto frente a él. Puedes gritarle al cristal o suplicar, pero si tu estado emocional de carencia permanece inalterado, la realidad solo te devolverá el mismo escenario desgastado. Esta es la gran limitación de la mente analítica. Puede planificar y realizar un esfuerzo físico extenuante, pero carece del poder magnético para atraer las posibilidades infinitas del campo cuántico hacia la experiencia física tangible. Antes de que continuemos con este viaje de transformación profunda, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Cada vez que el buscador intenta meditar, choca contra el muro de sus programas subconscientes. Sus células están entrenadas para sentir miedo y duda. El cerebro, actuando como un servidor de estas memorias, proyecta el futuro basándose en lo que ya conoce del pasado. Así, el ciclo de la frustración se perpetúa. Sin embargo, estamos a punto de descubrir que el cerebro no es el arquitecto principal de tu destino, sino un servidor de un centro de poder mucho más profundo que late en tu propio pecho, un misterio ancestral y fascinante que la ciencia apenas está comprendiendo y que promete revelar que tu realidad externa es solo una sombra de lo que ocurre en tu interior. La ciencia de este año 2026 ha dejado de ser una observadora pasiva de la fe para convertirse en su traductora más fiel y rigurosa. El buscador se encuentra ahora ante el umbral del puente científico, un espacio liminal donde las antiguas escrituras y la biología cuántica se estrechan la mano en un abrazo revelador.
Lo que durante milenios se consideró un milagro puramente metafísico, hoy se desglosa en los laboratorios de vanguardia como una reconfiguración sináptica profunda. Cuando el apóstol Pablo instaba a los creyentes a transformarse mediante la renovación de su mente, no estaba sugiriendo un simple cambio de opinión o un optimismo superficial. Estaba describiendo, con una precisión asombrosa para su época, el proceso biológico de la neuroplasticidad, la capacidad física del cerebro para reconectar sus vías neuronales y crear una nueva arquitectura de la realidad interna. Sin embargo, el camino hacia esta renovación desata una batalla épica en el teatro del cráneo de El Buscador. La amígdala, ese antiguo centinela del miedo diseñado para la supervivencia biológica, detecta de inmediato la incoherencia entre la visión interna de abundancia y la realidad física de escasez que informan los sentidos. Para este pequeño núcleo cerebral, cualquier desviación de lo conocido es interpretada como una amenaza mortal. El drama biológico es absoluto. Mientras el cuerpo físico todavía vive anclado en las reacciones químicas y las heridas del pasado, la corteza prefrontal intenta trazar un mapa hacia una identidad que aún no existe en el mundo material. Es un proceso de desaprendizaje donde las viejas autopistas neuronales de la queja deben atrofiarse por falta de uso, permitiendo que las nuevas conexiones de gratitud se fortalezcan hasta convertirse en el estado dominante. En este punto crítico surge la coherencia corazón-cerebro, el verdadero eslabón perdido de la manifestación. La ciencia moderna ha validado que el corazón posee un sistema nervioso intrínseco tan complejo que funciona como un segundo centro de inteligencia. Cuando el buscador logra sincronizar el ritmo de sus latidos a través de un sentimiento de amor o aprecio profundo, se produce un fenómeno de coherencia divina. En este estado de sincronización rítmica, el corazón emite una señal eléctrica tan clara y potente que el cerebro se ve obligado a suspender sus juicios lógicos. El cerebro, en su papel de servidor fiel, desbloquea entonces su potencial creativo máximo, permitiendo que la mente analítica deje de actuar como un obstáculo entre el individuo y su visión de futuro. Esta validación no es meramente teórica. Los datos de biofeedback actuales sirven como una prueba espiritual irrefutable. Cuando se mide el campo magnético de una persona que ha dominado el arte de sentir que su deseo ya es una realidad, los dispositivos muestran una firma de energía que es indistinguible de la que se produce cuando el evento ocurre físicamente. El sentimiento de sentir que ya es, no es un engaño psicológico, es una realidad biológica medible y cuantificable. El cuerpo, que actúa como el traductor de la mente subconsciente, no distingue entre una experiencia externa y una emoción intensamente imaginada y sentida. Al habitar ese estado emocional de manera deliberada, el buscador está literalmente reescribiendo el código fuente de su existencia. Superar el blueprint, o diseño subconsciente, requiere que estas emociones elevadas logren bypassar la mente analítica, que siempre está alerta para rechazar lo que no puede tocar o ver. Al elevar la frecuencia interna por encima del nivel del problema, se logra reescribir el programa maestro que dicta la realidad cotidiana. Es un hackeo consciente de nuestro propio sistema operativo. El buscador comprende ahora que su lucha no era contra el mundo exterior, sino contra la inercia química de sus propios programas antiguos que lo mantenían prisionero en un bucle temporal de carencia y frustración. A medida que esta coherencia se estabiliza, surge un misterio que desafía toda lógica convencional. Se empieza a notar un patrón inquietante pero maravilloso en ciertos individuos. Existe un grupo de personas que parecen haber descifrado un código oculto. Seres que, sin aparente esfuerzo, logran que las circunstancias se plieguen ante su voluntad interna. Mientras la gran mayoría sigue atrapada en el ciclo del esfuerzo físico agotador y la lucha contra la materia, estos maestros del sentimiento parecen comandar la realidad con una facilidad pasmosa, como si el universo mismo fuera un sirviente de su estado de ser. La pregunta que flota en el aire es: ¿qué los diferencia exactamente del resto? ¿Y cómo es posible que su comando interno tenga tanto peso sobre el mundo tangible? Un enigma que nos prepara para la maestría final. El buscador se encuentra ahora frente a la frontera final, el punto exacto donde el conocimiento teórico se transforma en poder absoluto. Existe una diferencia crítica entre buscar un resultado y encarnar ese resultado con cada fibra del ser.
Este es el eslabón perdido que ha mantenido a millones de buscadores atrapados en un ciclo de peticiones sin respuesta. La mente intelectual proyecta el deseo hacia un futuro lejano, alimentando la espera y la duda. Sin embargo, la maestría interna consiste en habitar emocionalmente la versión de uno mismo que ya posee la promesa, eliminando el tiempo de espera. No se trata de fingir, sino de entrenar al sistema nervioso para que sienta la vibración del éxito antes de que los sentidos físicos puedan validarlo. Al hacerlo, el buscador deja de ser un mendigo del destino para convertirse en su soberano, ocupando el estado final con tal intensidad que la realidad externa debe reorganizarse de manera milagrosa para reflejar ese nuevo orden interno. Este proceso se potencia por una herramienta de desplazamiento temporal cuántico que la sabiduría bíblica ha destacado por milenios: el poder de la gratitud anticipada. La Biblia no sugiere dar gracias como una simple reacción, sino como una declaración de que el milagro ya ha ocurrido en el campo de las posibilidades. Desde la biología moderna, la gratitud es el estado emocional definitivo de la recepción. Cuando el buscador logra sentir agradecimiento genuino por una salud o abundancia que todavía no ve, envía una señal electromagnética al campo cuántico. Esta señal indica al cerebro y a las células que el evento ya es presente. En este estado de coherencia, la química interna cambia, liberando neurotransmisores que disuelven el antiguo programa de escasez. La gratitud actúa como un puente que colapsa la función de onda, atrayendo la experiencia desde lo invisible hacia la materia física. Llegar a este punto exige soberanía emocional frente a las circunstancias externas. Este es el desafío más grande de la evolución humana. Los sentidos físicos intentarán convencer a el buscador de que nada ha cambiado, pero el maestro sabe que los sentidos informan sobre el pasado. La fe biológica es la capacidad de mantener la frecuencia interna intacta, sin importar lo que ocurra afuera. Mantener esta coherencia divina es un acto de voluntad donde el corazón se mantiene firme, actuando como un faro en medio de las apariencias. Es aquí donde la carencia subconsciente es finalmente derrotada, no mediante la lucha extenuante, sino mediante la indiferencia hacia lo viejo y la devoción hacia lo nuevo. A medida que esta soberanía se consolida, ocurre la transformación de la carencia en abundancia tangible. Las posibilidades cuánticas comienzan a cristalizar en encuentros sincrónicos y sanaciones que la lógica calificaría de imposibles. El buscador observa cómo su dominio de los estados internos afecta directamente la estructura de su realidad. Comprende que el mundo exterior es un espejo fiel que refleja el estado de ser dominante. El renacimiento del individuo es completo. Ya no hay muro entre lo espiritual y lo material. El ser humano se revela como un co-creador divino que utiliza su sistema nervioso para dictar las leyes de su propia vida de forma consciente. La revelación final es profunda. El secreto de la creación siempre estuvo vibrando con una potencia infinita dentro de tu propio pecho. La invitación es dejar de pedir y empezar a sentir. El sistema nervioso es el altar donde la divinidad se encuentra con la materia, y el sentimiento es la llave de todas las puertas. Al comprender que sentir es el secreto, el buscador regresa al estado de gracia donde la voluntad humana y la divina se funden en un solo latido creativo, revelando que el paraíso nunca fue un lugar externo, sino un estado de conciencia disponible para quien se atreva a reclamarlo con la autoridad de un creador.